Muchas personas sienten curiosidad por saber qué sucedió durante los 18 años que transcurrieron entre la escena que estudiamos la semana pasada, cuando Jesús se quedó solo en el templo de Jerusalén siendo un jovencito de 12 años, hasta su aparición pública 30 años después. Lo cierto es que Dios no quiso satisfacer nuestra curiosidad al respecto, excepto por unos pocos detalles. Nosotros sabemos a ciencia cierta que Jesús se crió en la ciudad de Nazaret, dice en Lucas capítulo 4, versículo 16. Él no se fue a la ciudad de Cachemira en la India para hacer un curso con los gurús que allí se encuentran. No, se crió en la ciudad de Nazaret. Trabajó junto a su padre adoptivo en el taller de carpintería, tanto así que la gente del pueblo llegó a reconocer a Jesús como el carpintero, dice en Marcos capítulo 6, versículo 3. También podemos inferir que José murió antes de que Jesús comenzara su ministerio público, porque nunca más vuelve a mencionarse en la historia bíblica. Si esto fue así, y siendo que Jesús era el mayor de sus hermanos, también podemos presuponer que a partir de la muerte de José, Jesús pasó a ocupar la posición de cabeza de familia. Pero en algún momento, Jesús, después de haber cumplido 30 años de edad, cerró para siempre el taller de carpintería. Seguramente se dirigió a su casa, se despidió de su madre, se despidió de sus hermanos y comenzó una vida completamente distinta a la que había vivido hasta entonces en medio de su familia. A partir de este momento Jesús comenzaría su ministerio anunciando que el reino de Dios había llegado. Pero en vez de dirigirse a la plaza pública o al templo de Jerusalén para proclamar abiertamente su identidad mesiánica, caminó unos 24 kilómetros hacia el este de Nazaret, donde estaba un primo suyo, al que todos conocían como Juan el Bautista, bautizando a las personas en el río Jordán. Juan también había comenzado su ministerio unos cuantos meses atrás, presentándose a sí mismo como una voz que clamaba en el desierto, preparando a los hombres para recibir al Mesías. Mateo capítulo 3, versículos 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hoy día, cuando un funcionario público o una persona importante se dirige hacia una ciudad que no tiene una gran infraestructura, una ciudad que todavía no tiene muchos caminos viables, se envía una comitiva primero para preparar la carretera. La idea que está detrás de estas palabras es la de un monarca que viene a visitar al pueblo y hay que preparar el camino para su comitiva real. Pavimenten la carretera, enderecen la calzada, porque Dios mismo viene a vosotros con toda su gloria y esplendor. Ese era el papel de Juan el Bautista, preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Ahora, ¿qué significaba eso en la práctica? Juan anuncia al pueblo arrepentimiento de pecados, y que dejen de confiar en su propia justicia para confiar únicamente en Dios. Mateo capítulo 3, versículo 5. Y salía a él
a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, sabiendo Juan que estos hombres confiaban en su propia justicia para salvarse, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Arrepiéntanse de su pecado, dejen de confiar en su conexión racial con la persona de Abraham. En eso estaba Juan el Bautista, cuando de repente comienza a ver entre la multitud una figura conocida que se acerca. El Señor de gloria, que él había estado anunciando al pueblo, viene caminando hacia él. Y hermanos, yo supongo que Juan pudo haber pensado que Jesús había venido a bautizarlo. Después de todo, él también era un pecador que necesitaba mostrar su arrepentimiento, Juan, pasando por las aguas del bautismo. Seguramente el Mesías viene acá para bautizarme a mí. Pero entonces ocurre algo completamente inesperado. En vez de disponerse a bautizar a Juan, el Señor de gloria le pide a Juan que lo bautice. Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Señor, este bautismo es un ritual que simboliza la purificación de nuestros pecados ante el inminente juicio de Dios. Pasar por las aguas en la Biblia era un simbolismo que se usaba frecuentemente para hablar de atravesar por dificultades. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Es una promesa de Dios. Cuando tengas que pasar por en medio de las dificultades, yo voy a estar con ustedes. Pero precisamente por eso también pasar por las aguas vino a ser un símbolo de estar bajo la ira de Dios. Juan le está diciendo a Cristo: Señor, si hay alguien aquí que necesita ser bautizado, soy yo, no tú. Alguien decía que la extrañeza que Juan experimentó aquí puede ser comparado con la de un hombre casado con una mujer piadosa, una mujer reconocida por su compromiso con el Señor, que un día le dice a su marido que ella quiere ser incluida en una lista de criminales peligrosos. Juan el Bautista estaba totalmente confundido. Lo que el Señor le está pidiendo no parece encajar con la información que él tenía acerca de la pureza y santidad del Mesías prometido. Versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Noten, mis hermanos, que Jesús no negó en ningún momento que él fuera sin pecado. Jesús no negó en ningún momento que él fuera superior a Juan el Bautista. Pero al mismo tiempo le hace ver que en ese momento específico era apropiado que lo hicieran de ese modo. Permítelo ahora, dice en la versión de las Américas. Permítelo. Porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. En otras palabras, Juan, tú tienes toda la razón. Yo no debería ser bautizado ni por ti ni por nadie. Pero permítelo en la presente circunstancia. Permítelo ahora por causa de mi identificación con mi pueblo.
Queridos hermanos, ¿saben lo que el Señor Jesús estaba haciendo en el río Jordán ese día? Identificándose plenamente con todos aquellos pecadores culpables a quienes Él vino a salvar. Él no necesitaba ese bautismo de arrepentimiento, pero nosotros sí lo necesitábamos por causa de nuestros pecados. Como dice Ken Jair, en su nacimiento, Él descendió del cielo para tomar nuestra naturaleza. En su bautismo, descendió todavía más para tomar nuestra vergüenza. Jesús se dirigió hacia las aguas del Jordán a pasar por ese bautismo de arrepentimiento, porque mi amado hermano, mi amada hermana, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Inmediatamente después de su bautismo, los cielos fueron abiertos a la vista de todos los que estaban en el Jordán en ese día, y en una forma milagrosa, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, descendió sobre el Señor en forma de paloma, símbolo de bondad y de pureza. ¿Y para qué descendió el Espíritu de Dios sobre Jesús? Para ungirle con poder antes de comenzar su ministerio y para confirmar su identidad como Mesías. Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29. Me encanta este pasaje. Los fariseos le envían una comitiva a Juan el Bautista para preguntarle, ¿quién eres tú? Imagínense, mis hermanos, que ustedes los invitan a un programa de televisión y le hacen esa pregunta. Háblanos de ti. Ay, qué bueno que me preguntas eso, porque es el tema del que más me gusta hablar, de mí mismo. Y Juan tenía mucho que contar. Bueno, déjame decirte que mis padres eran dos ancianos llamados Zacarías y Elizabeth. Mi mamá no podía tener hijos, pero milagrosamente Dios hizo que mi madre saliera embarazada. Quiero que tú sepas que el nombre mío no me lo puso mi papá, el nombre mío me lo puso el ángel Gabriel, porque Dios mismo había decidido que yo me llamara Juan. Tengo casi 30 años de vida, muchos de los cuales los he pasado en el desierto, viviendo completamente solo, vestido con pelo de camello, comiendo langostas y miel silvestre. ¿Qué más tú quieres que te diga? Ah, perdón, se me olvidaba lo más importante. Yo fui comisionado por el Dios del cielo para ser el precursor del Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Alguna otra pregunta? Juan, ¿quién eres tú? La respuesta de Juan fue muy simple. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Lo importante ahora mismo no es saber quién soy yo, es saber quién no soy yo. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Cristo. Pero entonces, ¿quién eres tú? Una voz de alguien que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. En todo momento la respuesta de Juan fue, miren a Cristo, no me miren a mí. Y en el versículo 29 del capítulo 1 de Juan, inmediatamente después de esa entrevista, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo,
vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene sobre el Señor. A Juan se le confirma su identidad mesiánica. Ahora Jesús ha sido ungido con el poder del Espíritu Santo y fue con ese poder que el Señor como hombre llevó a cabo su ministerio. Y así como Él se identificó con su pueblo en el bautismo, así también en el bautismo Dios el Padre se identificó con él como su Hijo. Mateo capítulo 3 otra vez. Dice en el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que está sucediendo aquí? Las tres personas de la Trinidad se hicieron presentes en esta escena. Dios el Hijo bautizándose en el Jordán. Dios el Espíritu descendiendo sobre el Hijo en forma de paloma. Y Dios el Padre testificando por medio de una voz audible que Él era el Hijo de su amor. Pero ahora noten, mis hermanos, cómo comienza el capítulo 4 de Mateo. Versículo 1. Entonces, inmediatamente después, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En el siglo IV hubo un gran predicador cristiano llamado Juan Crisóstomo. Fue uno de los más grandes predicadores de la época. Y él decía que ese entonces del versículo 1 es crucialmente importante aquí. Mis hermanos, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, sus cabellos estaban mojados todavía. Fue inmediatamente después de su bautismo, donde el Padre confirmó desde los cielos su identidad como Hijo, que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. En Marcos capítulo 1, versículo 12, hay una palabra que la Reina Valera traduce luego, pero que en el original significa inmediatamente después. Es por eso que la primera tentación de Satanás toma la identidad de Jesús como punto de partida. Capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué fue lo que Dios el Padre había dicho en el bautismo desde los cielos? Este es mi Hijo amado. ¿Cómo lo tienta Satanás si eres Hijo de Dios? Y debo aclarar aquí un detalle técnico, y es que ese sí condicional no parece tener la intención de poner en duda lo que el Padre dijo acerca de él. Imagínense que ustedes llegan a la casa de un amigo, él acaba de comprar un árbol de laurel y lo va a plantar en su patio. El árbol está un poco crecidito. Y él está haciendo un hoyo en el patio con una palita de juguete de su hijo. Y tú le dices a tu amigo, si tú quieres plantar ese árbol, vas a tener que hacer un hoyo más profundo. Ese sí condicional no pone en duda que tu amigo quiera plantar el árbol. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. La forma como esta frase es escrita en el idioma original puede ser traducida también, ya que eres el Hijo de Dios, puesto que eso es lo que Dios el Padre dice acerca de ti,
di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, ¿cómo es posible que siendo tú el Hijo de Dios estés en medio de un desierto pasando tanta hambre? La semana que viene nosotros vamos a estudiar la tentación. Y vamos a ver cómo en el versículo 2 dice Jesús tuvo hambre. Mis hermanos, Jesús tuvo 40 días sin comer. Jesús estaba literalmente con el estómago pegado de la espina dorsal. ¿Cómo es posible que siendo tú el Hijo de Dios estés pasando tanto trabajo? Demuestra tu poder haciendo que estas piedras se transformen en pan. Mis hermanos, ¿qué significan estas palabras que Dios el Padre pronunció desde el cielo acerca de Jesús en el bautismo y que luego Satanás iba a usar como punto de partida en el desierto para su primera y segunda tentación? Bueno, por un lado, Dios el Padre estaba señalando al Señor Jesucristo como aquel que comparte su misma naturaleza divina. Ser el Hijo de Dios, en el sentido en que esta expresión se usa en los evangelios para referirse a Jesús, no es otra cosa que una afirmación de su deidad. ¿Recuerdan ustedes en Juan capítulo 5 cuando el Señor sana a un paralítico de nacimiento? Y los judíos los recriminan porque había hecho ese milagro en sábado. Y Cristo dice, ¿cuál es el problema? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice el apóstol Juan en su evangelio, desde entonces los judíos procuraban más matarlo, porque no solamente decía que Dios era, no solamente violaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Los judíos entendían perfectamente que cuando Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, lo que él estaba diciendo era, yo soy Dios el Hijo. Dos padres humanos tienen un hijo humano. El Hijo de Dios no puede ser otro que Dios el Hijo. Pero por el otro lado, y mis hermanos, créanme, lo que yo estoy diciéndoles aquí es crucial para entender algo glorioso que Dios quiso revelarnos en el bautismo y la tentación de Jesús. Por otro lado, esta frase, el Hijo de Dios, también tiene la intención de señalar a Jesús como aquel que siendo Dios había decidido identificarse plenamente con la raza humana. Vayan conmigo por un momento al capítulo 3 de Lucas. Capítulo 3 de Lucas. Y yo sé, hermanos, que algunas personas dicen, ay, pastor, mire, yo no me complico la vida, a mí no me gusta buscarle las 5 patas al gato. Díganme algo sencillo. Bueno, pero es que eso está revelado en la Biblia, y si Dios lo reveló aquí era porque Dios quería que nosotros supiéramos algo. ¿Qué es lo que Dios quería que nosotros supiéramos? Cuando nosotros vamos al capítulo 3 del Evangelio de Lucas, vemos en el versículo 21 y en el versículo 22 del capítulo 3 el relato del bautismo. Mientras que a partir del capítulo 4 de Lucas tenemos el relato de la tentación, el mismo orden que encontramos en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Pero en el relato de Lucas, el evangelista introduce en el medio una larga genealogía. ¿Lo ven aquí en sus Biblias? Capítulo 3, versículo 21 al 22, el bautismo de Jesús. Capítulo 4, versículo 1 al 13, la tentación. Capítulo 3, versículo 23 en adelante, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, y así sigue una secuencia de nombre tras nombre tras nombre que rastrea la ascendencia de Jesús
no hasta David, como hace Mateo, sino hasta el primer hombre, Adán. Versículo 37. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hijo de Dios. Y entonces viene la tentación. Mis hermanos, yo no quiero que nadie se pierda en este punto, así que permítanme recapitular lo que yo he dicho hasta ahora. El Señor Jesucristo está a punto de iniciar su ministerio público. En vez de dirigirse al templo de Jerusalén a proclamar que Él es el Mesías, se dirige hacia el río Jordán, donde Juan el Bautista está administrando un bautismo que simboliza el arrepentimiento de nuestros pecados. Y aunque Él no tiene nada de qué arrepentirse, en un acto de identificación con su pueblo, Jesús también recibe el bautismo de Juan. Acto seguido, los cielos son abiertos, el Espíritu de Dios desciende sobre Él y Dios el Padre proclama con una voz audible que Jesús es su Hijo amado en quien Él tiene toda su complacencia. Alguien pudiera pensar que ahora sí Jesús está preparado para irse al templo de Jerusalén para revelar abiertamente al pueblo que Él era el Mesías prometido. Pero en vez de eso se dirige al desierto, donde pasa 40 días sin comer y donde tendrá que enfrentarse cara a cara con el diablo. Mis hermanos, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, para responder esa pregunta, tenemos que retroceder en el tiempo al jardín del Edén. Porque este incidente en la vida del Señor está directamente relacionado con lo que sucedió al inicio de la historia humana. Acompáñenme, por favor, al primer capítulo del libro del Génesis. Y yo sé, mis amados hermanos, que este es un pasaje sumamente conocido, pero hay algunas cosas a las que yo quiero llamar vuestra atención. En el primer capítulo del Génesis encontramos el relato de la creación original de Dios. En los primeros 25 versículos se nos narra la creación de todas las cosas que existen, incluyendo a todos los seres vivos, excepto el primer hombre y la primera mujer. De todos los animales y plantas, Moisés se toma el cuidado de decir que fueron creados según su naturaleza, según su género, según su especie. Pero al llegar a la creación del hombre, el relato toma un giro completamente diferente. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Subrayen eso en sus mentes. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán y Eva ocupaban una posición de supremacía sobre todo lo creado. Ellos tenían la responsabilidad de ejercer dominio como seres inteligentes que eran y laboriosos, ejercer dominio sobre los animales, sobre las plantas y sacar de la creación todo el potencial que Dios había puesto en ella. Pero algo ocurrió en el capítulo 3
que trastornó por completo ese diseño original. Y yo sé, otra vez, que se trata de un pasaje muy conocido, pero perdónenme el agravio, mis hermanos. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿notaron eso? La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mis hermanos, ustedes se han dado cuenta de la ironía envuelta en este pasaje. Y miren que es un pasaje muy conocido, yo lo sé, pero piensen en esto. Adán y Eva eran las únicas criaturas del planeta creadas a imagen y semejanza de Dios. Ellos eran corregentes con Él de todo lo creado, incluyendo toda bestia del campo y todo animal que se arrastra sobre la tierra, dice en Génesis 1:26. Pero en una forma muy sutil, Satanás invierte aquí la situación, usando precisamente a una bestia del campo como instrumento. No solo somete a Eva a un interrogatorio, sino que tiene la osadía de cuestionar al mismo Dios. Como dice Russell Moore, la serpiente actuó de tal manera que sin decir una sola palabra hizo que Eva actuara como si fuera ella la que estuviera sujeto al dominio del animal. En otras palabras, y esta es la clave, el diablo no solo atacó la integridad de Dios al poner en duda su mandamiento con que Dios os ha dicho. No, el diablo no solamente atacó la integridad de Dios, el diablo también atacó la identidad de Eva. El diablo atacó la identidad de Eva como un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Por un momento, Satanás hizo que ella olvidara quién era. Y al hacerla olvidar su identidad, hizo que se comportara como si ella y la serpiente estuvieran al mismo nivel. En otras palabras, muy sutilmente, Satanás comenzó a tratar a Eva como si ella fuera otro animal del campo. Pero no solo eso, el asunto no termina allí. Una vez Satanás hizo que Eva olvidara su identidad como persona, como un ser racional, creado a imagen y semejanza de Dios. Una vez Satanás le hizo olvidar su identidad, entonces puso en su mente la sorprendente y paradójica idea de que a pesar de eso, ella merecía ser tratada como una diosa. Versículo 5 del capítulo 3. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Ven ahora la ironía?
primero la coloca al nivel de un animal y luego quiere hacerle creer que ese es el camino para llegar a ser igual a Dios. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Por más contradictorio que esto parezca, porque de hecho es contradictorio, esta es la manera como el diablo trata con el hombre desde entonces, haciéndole olvidar su identidad. Por un lado, nos quiere llevar a creer que nosotros no podemos ir en contra de nuestros apetitos, como si fuéramos animales que vivimos por instinto. Me llama la atención cuántos médicos que saben perfectamente el daño que causa el cigarrillo, no solo fuman, es que no pueden dejar de fumar. ¿Cómo me explica eso? Él sabe perfectamente lo que la nicotina le está produciendo. Él lo sabe mejor que tú, mejor que yo, pero aún así no puede dejar de fumar. Él está actuando no por su cabeza. Él ha sido llevado a actuar por instinto, como hacen los animales. Y por si acaso, si hay algún médico aquí, no se ofenda, porque yo no estoy diciendo eso únicamente de ti, lo estoy diciendo de todos nosotros. El diablo quiere llevarnos a creer que nosotros somos como los animales, que nosotros tenemos que satisfacer todos nuestros apetitos. Pero al mismo tiempo nos quiere llevar a creer que podemos comportarnos como si fuéramos dioses. Primero nos dice que somos unos animales y luego quiere hacernos olvidar que somos meras criaturas que debemos actuar en obediencia y en dependencia de Dios. Pero mis hermanos, los que estaban aquí en la clase de escuela dominical, recordarán esta frase que usamos una y otra vez: ni el diablo, ni nadie puede impedir que Dios lleve a cabo sus propósitos. Tan pronto el pecado entró en el mundo por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, Dios prometió enviar un Salvador, Génesis 3:15, tan humano como Adán y como Eva, el cual habría de derrotar a Satanás, haciéndonos al mismo tiempo partícipes de su victoria. Adán nos hizo partícipes de su derrota. Jesucristo vino a hacernos partícipes de su victoria. Es con ese trasfondo en mente que nosotros podemos entender el relato de la tentación. Vayamos una vez más al capítulo 4 de Mateo. Capítulo 4 de Mateo. Y al leer estos primeros 3 versículos del capítulo, yo quiero recordar algo que les decía la semana pasada. Mis hermanos, Jesucristo fue un hombre, 100% hombre. Él compartió totalmente las características que hacen que tú y yo seamos seres humanos, excepto que Él nunca pecó. Él era 100% Dios, pero Él era 100% hombre. Y la divinidad de Cristo de ninguna manera interfirió con el desarrollo de su humanidad. Así que cuando Cristo fue al desierto a enfrentarse con el diablo, lo fue a enfrentar como hombre. Capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mis hermanos, el contraste entre Génesis 3 y Mateo 4 no podía ser más marcado. Adán fue tentado en un jardín, con todas sus necesidades cubiertas,
sin ningún peligro físico que amenazara su integridad. Y aún así pecó. Aún así pecó. Cristo fue tentado en un lugar completamente inhóspito, sin nada de comer, rodeado de peligros. Me llama la atención que el recuento de Marcos es muy breve, pero él incluye detalles que los otros evangelistas no incluyen. Y una de las cosas que dice Marcos en el capítulo 1, versículo 13, es que Jesús estaba rodeado de fieras. Rodeado de fieras. En un lugar inhóspito, completamente solo, sin nada de comer, rodeado de peligros. Y aún así, no se dio ni un milímetro en el camino de la obediencia. Por el pecado de Adán, este mundo vino a ser un lugar bajo la maldición de Dios. Por la victoria de Cristo, algún día, mis hermanos, todos los efectos del pecado serán erradicados, serán eliminados por completo, y este mundo volverá a ser un paraíso. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, fue sujetada a producir lo que no sirve, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa. ¿De quiénes? De los hijos de Dios. Por la victoria de Cristo. Por el pecado de Adán, toda su descendencia vino a ser esclava del pecado. Por la victoria de Cristo, todos aquellos que han venido a ser hijos de Dios por medio de la fe en Él han sido libertados de esa tiranía. Y ahora escúchame, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú te convertiste de corazón al Señor Jesucristo y tú eres cristiano o cristiana, ese amo, ese tirano ya no tiene por qué someterte a sus demandas. Nunca más. Nunca más. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pero ahora noten algo importante, muy importante. En el versículo 11, Pablo dice, del capítulo 6, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérense así. Mis hermanos, ¿ustedes creen que cuando se firmó el acta de emancipación, Abraham Lincoln, en el siglo XIX, durante la Guerra Civil Americana, ¿ustedes creen que en el mismo momento en que Lincoln, el presidente, firmó el acta de emancipación, por medio del cual todos los esclavos de la Unión quedaban libertados, ¿ustedes creen que a partir de ese instante ya ellos comenzaron a pensar como gente libre? No. No. Ellos tuvieron que entender eso. ¿Saben qué es lo que Pablo está haciendo en Romanos capítulo 6? Está haciendo una declaración teológica. Por medio de la obra de Cristo en la cruz, nosotros hemos sido libertados del pecado. Y ahora te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, considérate así. Entiende quién eres.
¿Quién eres ahora en virtud de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario? Como dice Russell Moore otra vez, entre el Edén y tú hay un desierto en Judea. Entre el Edén y tú hay un desierto en Judea, en el que Cristo tuvo que enfrentar por causa nuestra todas las tentaciones del maligno. Pero Él venció cada una de ellas para hacernos hoy partícipes de su victoria. Esa es la luz de esa gloriosa verdad que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 36 al 37, que aunque somos contados como ovejas de matadero, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Queridos hermanos, así como Satanás nos ataca llevándonos a olvidar nuestra identidad en Cristo, así también la victoria comienza cuando recordamos quiénes somos y comenzamos a actuar en consecuencia. Si eres hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios, en virtud de la obra redentora de Cristo, yo fui adoptado por Él en su familia. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza basada en su identidad actual en Cristo, se purifica a sí mismo así como Él es puro. No somos animales. No tenemos que satisfacer nuestros instintos. No tenemos que vivir por nuestros apetitos. Somos seres racionales. Mis hermanos, todavía estamos en el campo de batalla. Y el pecado sigue siendo un enemigo al que no podemos tomar a la ligera. Pero estamos del lado del vencedor. Estamos del lado del vencedor. Debemos ser sobrios y velad, dice el apóstol Pedro en su primera carta, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, pero al mismo tiempo debemos encarar esta batalla con los ojos puestos en Jesús, teniendo la plena certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que cuando estemos en su presencia, echaremos nuestras coronas a sus pies, porque reconoceremos con gozo que a final de cuentas la victoria es únicamente suya y de nadie más. Que a Él y solo a Él sea toda la gloria, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos.